Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, vamos a hablar del estado que guardan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio a México, Canadá y la Unión Europea. Luego, junto con Hernán Gómez, Andrés Antonius y Rubén Aguilar, vamos a debatir nuestro tema de la semana: ¿qué hacer con Donald Trump? Y para terminar con Mario Patrón, voy a analizar la decisión de un tribunal federal que echó abajo la verdad histórica de la Procuraduría General de la República sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Me da un enorme gusto, como siempre, recibir al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para platicar con él acerca de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, lo que está ocurriendo con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, las reacciones de México al respecto. En fin, son muchos los temas que platicar con Ildefonso Guajardo. Ildefonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. De nuevo, muchas gracias por venir en este ejercicio, la verdad, de mucha transparencia que hemos establecido contigo. Y estás en el ojo del huracán, Ildefonso, qué barbaridad. Déjame comenzar con la noticia que salió el día de hoy. Hoy aparece el asesor económico de la Casa Blanca diciendo lo que quiere el presidente Trump es un acuerdo bilateral con Canadá y con México. Fíjate que si tú lees exactamente lo que dijo Kudlow esta mañana, sí. Es: queremos negociaciones bilaterales. Queremos una negociación con Canadá y una negociación con México. Entonces, ¿no es correcto decir lo del tratado? Porque yo lo leí en la nota. El presidente Trump, sí, permanentemente desde el día 1, ha dicho que le gustan los bilaterales, sí, y que no le gustan ni lo plurilateral, ni lo regional, ni TPP, ni nada que sea correcto, más allá de que Estados Unidos controle directamente una negociación bilateral. Sin embargo, Kudlow, no sé si escogió el lenguaje que utilizó. El presidente Trump quiere un diálogo bilateral en la negociación con Canadá y un diálogo con México. De alguna manera, tú sabes que la negociación se lleva adelante por sus propios temas que están en el tratado. Hay aspectos que son más de la importancia México-Estados Unidos y hay aspectos que son más de la importancia Estados Unidos-Canadá o México-Canadá. Sí. Entonces, te doy un ejemplo. El acceso al mercado de lácteos canadiense es un tema básicamente Estados Unidos-Canadá. Claro. Los temas laborales generalmente es un tema de mayor énfasis por la importancia que le dan los demócratas sindicalistas a los temas laborales, y es un tema muy Estados Unidos-México. Correcto. Entonces, y también hay obviamente la necesidad de enfocar trilateralmente en muchos aspectos del diálogo. Y de forma práctica, en el último encerrón que nos dimos, prácticamente la segunda parte de abril y mayo, fueron fundamentalmente reuniones bilaterales, sí, con algunos compartir temas trilaterales, pero muy enfocado a resolver las agendas que directamente tiene México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos. Eso, digamos, en el contexto, hablaría de una estrategia de negociación. A diferencia de lo que el presidente ha dicho en otras ocasiones, que él más que NAFTA prefiere dos bilaterales. Sí. Sin embargo, si leemos bien las declaraciones de Kudlow, para que tengas bilaterales tienes que destruir el NAFTA actual. Es que exacto. Y eso, a ver, eso no está en la mesa, ¿no? Déjame irme entonces por el caminito. A ver, ¿podría mantenerse la renegociación trilateral, pero haciéndolo de manera bilateral? No. ¿Sí me entiendes? Mantener el acuerdo trilateral. Mantener el acuerdo trilateral con negociaciones bilaterales. Pero a fin de cuentas se trilateralizan. Exacto. Porque de alguna manera hay temas en donde compartimos algunas visiones. Sí. En donde, por ejemplo, creemos que los mecanismos de resolución de disputas, esa terminación absurda cada 5 años, sí, que está propuesta en la mesa y que hay contrapropuestas canadienses y mexicanas, pues te obliga a que a la hora de que nos sentamos a la mesa compartimos ciertas posiciones en muchos aspectos.
Sí hay temas donde nosotros estamos más avanzados que Canadá, en donde de alguna manera, por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. En el tema de que tiene que ver con propiedad intelectual. Para nosotros el parámetro alcanzado en TPP es una posición que ya reconocimos en la mesa y que estamos dispuestos a avanzar en esa propuesta. Por ejemplo, en ese tema Canadá está un poquito atrás de nosotros. Todavía no llega en su propuesta a posición TPP. Entonces, hay ciertos aspectos en donde tenemos niveles de avance diferenciales, pero en aquellos elementos sustantivos que ponen en riesgo la certidumbre y la credibilidad del acuerdo, ahí sí estamos muy alineados en forma automática en posiciones. Ahora, déjame irte a la otra opción. Para tener acuerdos bilaterales se tiene que terminar el NAFTA, se tiene que terminar el tratado. Pero nosotros hemos dejado claramente establecido en la mesa que para México el valor de la etiqueta de libre comercio de América del Norte, del NAFTA, del TLC de América del Norte, es muy alto y hay una gran ventaja en la integración trilateral. Entonces nosotros hemos dejado establecido que para nosotros hay un valor muy específico de mantener el acuerdo en su aspecto trilateral. Y hasta, sin duda, ha sido respaldada esta posición también por el primer ministro de Canadá. Han platicado, supongo, extensamente con los canadienses de que esa debe ser la postura de los dos países. Yo creo que... Frente, digamos, al elefante grandote que es Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda, recordarás que muy al principio, cuando todavía no iniciábamos las negociaciones, en febrero del 17... Sí, los canadienses estaban medio zafando, ¿no? Porque hay, más de generalizar, hay diferentes opiniones. Sí. Recordarás que el gobierno de Harp, el primer ministro anterior a Trudeau, pues fue un gobierno pues con posiciones difíciles. Nos impusieron las visas, hubo varios elementos y muy seguido había voces que decían ¿para qué seguir batallando con una trilateralización cuando Canadá puede avanzar más rápidamente por sí solo? Sin embargo, esa visión se topó con una realidad. La realidad después de la visita del primer ministro de Canadá, donde sí hubo mucha camaradería, sonrisas y recepción, pero a la hora de los hechos se les reclamó la falta de apertura en mercados, se les hicieron las investigaciones en madera, se les hicieron las investigaciones en materia aeroespacial. Entonces sí, evidentemente se dieron cuenta los canadienses. Que también iba contra ellos. Que estábamos en situaciones similares tratando de redefinir la relación con Washington. Entonces eso llevó a una alineación de un concepto de decir este acuerdo es trilateral y su trilateralidad vale la pena mantenerla. Bueno, déjame, antes de entrar al tema de los aranceles, preguntarte entonces, ¿dónde está la negociación del tratado en este preciso momento, Ildefonso? Como tú sabes, hicimos una jornada maratónica que empezó a mediados del mes de abril, donde intentamos acercar y tratar de aterrizar este acuerdo. Yo creo que hubo ya una interacción real más allá de los temas de modernización que son relevantes, en los temas de alta complejidad. En los que estaban atorados. Sí, en los que tienen que ver con las reglas de origen automotriz, en los que tienen que ver con los temas de terminación del acuerdo, o de los mecanismos de disputa, ya sea inversionista-Estado o disputas comerciales. Y en ese intento se trataban de llegar a balances de resultados. Yo creo que ahí México hizo un gran esfuerzo para poder determinar cómo podríamos rediseñar los temas controversiales en un equilibrio que pudiéramos todos defender y que pudiera ser un ganar-ganar, como siempre lo hemos dicho. Yo creo que en algún momento de esta apreciación, pues nos encontramos con inflexibilidades que no se resolvieron en ese momento. Temas como el del sunset o el de la cláusula de terminación, algunos otros temas donde sectorialmente México intentaba decir, pues si avanzamos en una dirección donde podamos dar un espacio para el futuro de la industria automotriz, tenemos que tener los balances necesarios sectoriales para poder seguir avanzando y luego entrar con Canadá en los temas Estados Unidos-Canadá y luego llegar a los temas torales. Yo creo que ese proceso o esa visión de alguna manera llegó a un punto difícil porque pues, todos nos dimos cuenta que había ciertos posicionamientos, como que salió a relucir después con una entrevista de Trudeau, pues que había una rigidez fundamental en la cláusula de terminación. Sí, de hecho yo leí una nota en donde al parecer ya estaban listos en muchos temas y hubo una llamada del vicepresidente Pence al primer ministro Trudeau diciéndole
Esto no sale a menos que acepten la cláusula sunset, ¿no? La cláusula de terminación. Yo creo que... No sé, supongo que tú también viste esa sí, nota. Eso fue una parte de una declaración del primer ministro de Canadá, sí. donde los canadienses, después de haber llegado a su momento crítico de la negociación, estuvieron muy proactivos tratando de que el primer ministro llegara a Washington y tratara de decir, mira, estamos ya con ciertos temas positivos en la mesa, ¿por qué no hacemos el esfuerzo adicional? Y en ese esfuerzo muy proactivo, pues la Casa Blanca dijo, si quieres venir, nada más que antes de venir aceptas que no vas a insistir en quitar la cláusula sunset. Sí. Y es ahí donde las cosas evidentemente se atoraron para este intento que hicieron los canadienses. Ahora, en este tema también hay que ser muy claros, hay que ubicar el papel del vicepresidente de los Estados Unidos. Sí. Él es un exgobernador de un estado que es altamente exportador y en su ADN está el libre comercio. Le toca ahora ser parte de una administración proteccionista, que tiene un enfoque diferente fundamentalmente al proceso integral y de la globalidad, y que él tiene que jugar esos juegos de equilibrio, y más bien fue un mensajero. Entonces, tampoco hay que cargarle el muerto al vicepresidente yo creo Pence, que no. Porque yo creo que eventualmente va a ser un factor importante puede ser un aliado en el futuro de este diálogo. Ahora, entonces, ¿dónde están las negociaciones hoy en día? Están en una... ¿Sigue habiendo negociaciones? ¿Están paradas? Sí, sin duda, porque dimos una serie de instrucciones a nuestros equipos técnicos para ya redondear una serie de cosas que están cerradas. Traemos cerrado pues, prácticamente, yo te diría, la mitad de los capítulos, gracias a esa disposición de avanzar en lo que tiene menor grado de confrontación. Pero sí, hay que reconocer que pasaron 10 días hasta que me volví a encontrar en París con Wilbur Ross, quien es mi homólogo en la administración día a día de los temas comerciales. Y el jueves de la semana pasada, ahí mismo en la reunión ministerial de la OECD, tuve un encuentro con el contexto de esta reunión con el negociador norteamericano. Con Lighthizer. Pero el momento era el momento pues, más difícil del proceso, que es cuando ellos habían tomado la decisión. Me anticiparon el jueves temprano que así sería públicamente, de incluir a México, de ya eliminar las excepciones e incluir a Canadá, la Unión Europea y México dentro de este tema de la 232, que es la imposición de aceros y aluminios. Paso precisamente a eso, que pues caray, en los hechos lo que estamos viendo es un Estados Unidos que está tomando medidas proteccionistas. Bueno, hay que reconocer que después de haber iniciado este diálogo más recientemente la negociación, pues llevamos 1 año, 4 meses de tratar de entender las nuevas políticas en materia comercial desde Washington. Y la primera acción real que aterriza concretamente en temas comerciales es la decisión del acero. Esta decisión les llevó casi 1 año implementarla, rescatando una cosa obsoleta que estaba ahí para medidas de seguridad nacional, que a todas luces, pues como que una medida de seguridad nacional cuando la impones contra tus aliados desde el punto de vista de seguridad internacional. La alianza con Europa en términos de la asociación del Atlántico Norte, y también toda la parte de seguridad de América del Norte, ¿no? Entonces ahí la decisión finalmente tarda 270 días, toma la determinación y en marzo excluyen a un conjunto de países, una exclusión que se vuelve a renovar para 6 naciones, en donde estaban Brasil, Argentina, Corea, México. Es clarísimo que no hay ninguna lógica, porque en el mercado de aceros somos fundamentalmente los primeros compradores de aluminio y los segundos compradores de acero norteamericano a nivel internacional. Nuestra balanza comercial es deficitaria por 2.400 millones. En esos productos. En esos productos. Entonces, es ilógico que teniendo una industria tan integrada, pues te das un balazo en el pie. Puedes ver las declaraciones. Pero es ilógico desde el punto de vista de la racionalidad económica, pero lo que está detrás de esto es una racionalidad política. O sea, él quiere quedar bien con su base electoral. Y él, me refiero a Trump. Pero sin duda, cuando metes a México y a Canadá en la ecuación, el mensaje es distinto. El mensaje es querer establecer una presión adicional sobre las negociaciones del tratado. Porque recordarás que, y hay que darle ese mérito, el negociador norteamericano cuando entra a este proceso, él es uno de los que claramente dice,
disparar la cláusula de salida como una presión de negociación sería desastroso, porque muy seguramente México no va a negociar bajo esas condiciones. Pues sí. Y entonces, eso fue un mantra que fue válido en todo el proceso de negociación, pero conforme el tiempo se fue extendiendo y la ventana de procesar este acuerdo para los estadounidenses con esta legislatura actual en Estados Unidos empezó a ser cada vez más difícil, yo creo que en este esquema de servidores públicos en Washington, que tienen que estar cuidando la relación con su jefe y la aprobación de su desempeño, creo que de alguna manera se le dio al presidente Trump un instrumento distinto al letal, que es la 2205, para decir, bueno, aquí está este instrumento con el cual podemos presionar a México. Ahora, y a Canadá. México ha reaccionado como debe de reaccionar, con represalias. Como reaccionó Canadá, como reaccionó la Unión Europa. Europea. Y claramente hemos sido muy específicos. Esta es una respuesta proporcional a la afectación. Correcto. O sea, medida en términos exactos a lo afectado. Que son como 3,000 millones de dólares. Aproximadamente. ¿No? Sí. Y cuidando que ningún producto del esquema arancelario rebase el 25% que fue exactamente la tarifa utilizada en sentido contrario. La diferencia está en que nosotros sí hicimos un análisis muy cuidadoso de las afectaciones de cadenas de valor y nos dimos cuenta que contestar con puras medidas de acero sería irresponsable, porque el acero es un producto que utilizamos en la competitividad global de México para la industria automotriz y para otras industrias estratégicas. Entonces, analizamos qué fracciones arancelarias merecen la réplica para también contestar en el mismo campo, pero lo complementamos, fueron 50 fracciones acereras, 16 agropecuarias, 4 industriales y 1 en aluminio. ¿Se tomaron en cuenta análisis político de distritos donde esos productos pueden pegar más y, digamos, ellos tratar de influir a su vez en Washington? Mira, en realidad, cuando haces el análisis, el principal criterio tiene que ver con el interés de los mexicanos. Sí. Que no tenga un impacto en el índice inflacionario, que tengas canales de abasto alternativos prácticamente sustituibles pronto. O sea, que las manzanas, en lugar de traerlas de Estados Unidos, las puedes traer de Chile, digamos. O la temporada de producción de Chihuahua, que empieza ya en el mes de julio, o sea, que tienes un ciclo positivo de oferta. O que las piernas de puerco las puedes surtir de países europeos y darles claramente un espacio de acoplamiento o de acomodo al sector de embutidos, que es un sector muy relevante y muy competitivo en México, en donde, pues si estaban importando casi 650,000 toneladas de Estados Unidos, estás a medio del año, pues tienes que abrirles un cupo para que lo puedan traer de Europa sin arancel y no podamos tener una repercusión en la cadena de valor de la industria de embutidos. Entonces es lo que más se cuidó. Eso es lo que más se cuidó. Ahora, aleatoriamente, pues sí hay analistas políticos que han hecho mapas por ahí de lo que está afectando Canadá, de lo que está afectando México. Y bueno, que se vale, coincide con algunos... Porque en lo general el presidente Trump tiene un gran apoyo del sector agroalimentario y agropecuario. Ahora, también hay que reconocer que es un sector que ha sido aliado de la defensa del acuerdo. Por eso también nuestro punto de entrada en algunos de estos productos es, por ejemplo, pierna de puerco congelada o descongelada sin hueso y con hueso. Hicimos una primera entrada inmediata 10%. Y a 4 semanas una entrada al 20%. Porque también queremos decirle a nuestros aliados, hay tiempo para que ustedes se movilicen y podamos redireccionar este tema y aterrizarlo en un área donde ambos países salgamos ganando. Entonces, abrir los espacios del diálogo para reconducir esto, porque al fin del día nadie gana con este tipo de estrategias. Déjame preguntarte, ¿comenzó la guerra comercial? No. A ver... Digo, y no es contra México nada más, ¿eh? O sea, pero yo te diría... Porque también está Canadá, está la Unión Europea, y está China, que también está ahí pendiente en el radar, y creo que esa es la verdadera guerra que se quiere aventar a Estados Unidos, pero... Pero si tú lo analizas, por ejemplo, en las últimas noticias en relación a... Bueno, eso que mencionas también es un elemento interesante. Cuando empezamos esta viacrucis hace año o 4 meses,
todo el mundo volteaba y decía, pobre Canadá, pobre México. Sí. Ahora estamos en compañía prácticamente de todas las grandes potencias en el mundo. Así es. Y en ese sentido te diría que todos los frentes están en un esquema de expectativa de negociación. En el caso de China, viste, por ejemplo, que en la primera visita del secretario del Tesoro, parece que se había anunciado pues muy anticipadamente que estaba resuelto. Luego después el presidente Trump amenazó para que el día 15 de junio se establecieran acciones. Ahora los chinos dijeron, todo lo que ponemos en la mesa para ayudarles a reducir el déficit se va si se imponen medidas contra China. Y entonces, pues realmente lo que hay es un espacio para abrir diálogo y establecer negociaciones y poder retomar y reconducir el proceso. Ahora, en ese sentido, ha venido escalando, desde luego, ¿no? O sea, la medida déjame ponerlo así, ha venido escalando con lo del acero de aluminio de Estados Unidos, las represalias que han puesto Canadá y México. ¿Se puede seguir negociando? De hecho, se tiene que seguir negociando bajo estas nuevas condiciones, Ildefonso. De hecho, el mensaje ha sido clarísimo de todas las partes. Sí. O sea, la disposición a la mesa de negociación sigue permanente, independientemente de que un país vea esta acción en materia arancelaria como mecanismo de presión y otros países simplemente la saquen fuera del ámbito de la negociación con su propio espacio de solución independiente y no poniéndonos en una situación de tener que tomar decisiones contra nuestros propios intereses en una negociación donde debe prevalecer el mejor interés de la nación. Y con respecto a que esta respuesta proporcionada a la afectación y basada en el derecho comercial internacional, pues simplemente empata una acción inicial. Está diseñada para no provocar claramente ningún tipo de escalamiento y poder a partir de ahí iniciar un diálogo que nos lleve a una solución. Ahora, Ildefonso, te tengo que preguntar, estamos a menos de un mes de la elección, ya en un mes habrá un nuevo presidente electo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Lo han pensado ustedes? ¿Ustedes seguirán negociando? ¿Se integrará el equipo del presidente electo? En fin, digamos, no es un escenario muy a futuro, ya es dentro de unos cuantos días. No, sin duda. En unas cuantas semanas tendremos los resultados de una elección presidencial en México. Y déjame decirte, para mí es muy claro, la responsabilidad de esta administración y el liderazgo del presidente en la negociación está determinado hasta el fin de su mandato, el 30 de noviembre. Como siempre, un proceso de transición nos responsabiliza a todos a que por interés del Estado mexicano, el paso de esta antorcha al próximo ganador de esta elección y próximo presidente de México sea una transición con certidumbre, con información y sobre todo en este tema, Ildefonso. Sin duda, sin duda. Sin duda, y aquí es claramente un elemento central donde tendrán que estar con nosotros acompañando el proceso para que en el momento que les toque su responsabilidad estar listos para continuarla. Yo te diría que voy a seguir claramente comprometido para que esta negociación pueda llegar a un fin satisfactorio en los meses que quedan para concluir este mandato. Perfecto. Ese es el mejor interés. Claro, uno no controla todos los elementos de la mesa de negociación y por lo tanto la presencia y el involucramiento de quien gane la elección va a ser fundamental. Una última pregunta, ¿qué probabilidad le das? Ya te cansaste de manejar las probabilidades, pero ¿qué probabilidad le das a que salga el tratado en el 2018? Bueno, que tengamos un acuerdo, digamos en principio que siga después su proceso legislativo. Exacto. Yo te diría que yo veo con buenas probabilidades de que todavía en los meses restantes, en los 6 meses que quedan, podamos llegar a una solución. Y te lo digo fundamentado. ¿Buenas probabilidades es más del 50%? Sin duda, sin duda más del 50%. Y te diría por qué. El trabajo técnico está prácticamente hecho. Los capítulos, exactamente. Entonces, el hecho de que tomes decisiones, te doy un ejemplo, la posición de México es irrestricta, que no podemos aceptar alteraciones en análisis de estacionalidad en el sector agropecuario, pero eso es simplemente que se borra media página del texto. El definir el acuerdo en materia de si
famoso de minimis, que es los temas estos de paquetería y de impuestos sobre importación para importaciones mínimas. En este caso, pues es un número. O se queda donde está actualmente en México y en Canadá, o es un número que se cambia. Lo que te quiero decir que todo lo que es el contexto de apartados, redacción y arquitectura del acuerdo está listo. Lo que falta es la voluntad política y las flexibilidades necesarias para poder cerrar. Bueno, y ahí sí nos enfrentamos a la voluntad política de Donald Trump y su cuestión política, ¿no?, interna que tiene. Eso es lo que está atorando esto, ¿no? Sin duda, pero también en un contexto de circunstancias cambiantes muy rápido y de tener una serie de frentes abiertos simultáneamente, pues sí, imagino, que en algún momento creo que pudiera haber algún interés, inclusive político, de empezar a acreditar logros y avances, también en favor de los compromisos que han hecho con su propio electorado. Pues bueno, Ildefonso, como siempre te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias, Ildefonso Guajardo. Hacemos una breve pausa, regresamos a nuestra mesa de debate.